Me alegra mucho compartir con ustedes esta tercera lección del curso bíblico. Es una experiencia muy linda. Les agradezco a todos los que me van siguiendo, que me van siguiendo por Instagram, que me van siguiendo por el canal de YouTube y que van dispuestos a conocer más esta experiencia. Recuerden que siempre tenemos una guía de trabajo, la guía número 1, la guía número 2, que las encuentran en la página www.padreramon.com, padreramon.com. Ahí, curso bíblico, hay 2 lecciones y terminada esta lección tendremos ahí también la tercera lección. Es muy importante que las lean, ¿sí? Porque nos dan una síntesis de lo que trabajamos. Y en esta tercera lección el tema es la promesa y Abraham. Hacer una experiencia de aprender a acercarnos a la Sagrada Escritura, aprender a orar con ella, aprender a tener esa mentalidad bíblica, pues requiere que de nuestra cabeza vayamos desapareciendo cualquier tipo de idea de que aquí venimos a memorizar. No venimos a memorizar, venimos a descubrir en la Sagrada Escritura el plan de Dios, las huellas que Dios deja en un pueblo, las huellas que Dios deja en un pueblo. Y así como las dejó en ese pueblo de Israel, en el pueblo de la promesa, en el pueblo de la alianza, también las deja ahora en nosotros. O sea, el marco que tenemos para saber cómo Dios actúa a través de personas en su pueblo para salvar, para ayudar, es la Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura continúa. Se cierra la revelación con el Apocalipsis, pero continúa con la tradición y el magisterio de la Iglesia. De ese tema, en la cuarta lección hablaremos un poco para que podamos darle continuidad a todo lo que es la Sagrada Escritura y todo lo que viene después. Pero hoy vamos a hablar de esto, la promesa y Abraham. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Vamos a empezar con un recorrido por la historia de los patriarcas. Esta palabra es importante, los patriarcas. Así se conocen los primeros, ¿sí? Les había dicho que eran tribus nómadas que con sus ganados, sus familias, iban buscando las mejores tierras e iban guiados por el río, caminando por el desierto, pero guiados por donde hay manantiales de agua para alimentar a sus familias y a sus ganados. Pero lo primero que podemos decir es eso, los patriarcas. Por los 5 primeros libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros, se llaman el Pentateuco. Pentateuco. Pentateuco, 5, Penta 5, los 5 primeros libros de la Biblia, podemos conocer esta historia, la historia de los patriarcas, de uno que vamos a hablar hoy, Abraham. Esa historia, atención a esto que es un tema transversal de la Sagrada Escritura. No hay nadie como en este momento, una cámara que me está guiando, narrando la cosa. No, así no se escribió la Biblia. No hubo una cámara ni un reportero diciendo, ahora Dios llamó a Abraham. Tenemos las primeras imágenes de Abraham que le dijo a Dios que quién era y Dios le contestó. No tenemos eso. Tenemos la historia, que es una historia vivida, pero primero transmitida por tradición oral. Tradición oral. ¿Ya? La tradición oral. Esta es la primera fase de la construcción de la Sagrada Escritura, la tradición oral. Vuelvo a insistir, nadie estaba filmando, nadie estaba diciendo en actas que quede tal cosa. Se vivió la experiencia, la vivió un pueblo, la vivieron personas, fue transmitida boca a boca esa experiencia. Y mucho después,
haciendo una lectura, una relectura de esas tradiciones, a partir de la misma historia que vivía ese pueblo, hicieron esto, lo que conocemos como la tradición. Primero la tradición oral y después tradiciones escritas, que es la que ya nos referimos con el Pentateuco. Escritas. Entonces, tengamos claro eso, que es muy importante para cualquier cosa. Siempre, cuando tú te desmontas aquí de la cabeza, de que la Biblia primero fue una experiencia, un encuentro con Dios, un encuentro que primero se vivió intensamente, y que no hubo una preocupación grande, digamos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de decir, quiero que quede en mi canal de YouTube las cosas. No, pues en ese tiempo no había nada de eso, no había ni siquiera papel para escribir, sino que la memoria de los pueblos era fundamental. La memoria del pueblo de Israel es fundamental. Y la tradición, o sea, la manera como se fue transmitiendo oralmente lo que se fue viviendo, fue lo que llevó después a que se recopilara eso en una tradición escrita, ¿ya? Entonces, esto que les dije, el Pentateuco, esos 5 primeros libros de la Biblia, van a recoger la ley, la Torá de los judíos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tienen una historia bastante compleja. Bueno, fueron libros, están fechados bastante posterior, hacia el 400, sin duda alguna, pero participando de muchas tradiciones. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el año 400 antes de Cristo, los libros, pero los acontecimientos en el 1800, 1500. Yo creo que eso es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Porque si no, pues no vamos a poder ubicarnos, ¿ya? Marco general de la historia de Abraham. Esta idea es fundamental. Marco general de la historia de Abraham. Yo creo que es fundamental. Que logremos nosotros ubicarnos, ¿ya? Ubicarnos. Porque si no, pues no sabemos qué vamos a decir. A comienzos del segundo milenio, se tiene la impresión de que todo el Medio Oriente se pone en movimiento, como un inmenso río de lava en fusión. Las tribus semitas, o sea, estas tribus nómadas que les he dicho, las tribus nómadas que iban caminando de un sitio para otro, suben desde el desierto de Arabia o bajan desde las mesetas de Irán. Ubícate en Arabia, ubícate en Irán. ¿Sí has visto esa bota grandota que hay en el Asia? Una bota grandota, no la bota itálica, sino la bota grandota, Irán, por allá por esos lados, ¿ya? De la Irán actual. Y lo mismo que una ola que levanta nuevas olas, van empujando por delante de ellas a otras tribus. Recuerden que son tribus nómadas que van buscando el agua, la vida, porque son desiertos. Entonces, ese es como el horizonte en que estamos nosotros. Es tomada la ciudad de Ur. En Babilonia se instala una nueva dinastía, los hititas. Se establecen en el Asia Menor y los hurritas en Mesopotamia. Mesopotamia, Entre Ríos. Acuérdate que son tribus que están buscando siempre las mejores tierras para poder sobrevivir, porque son desiertos y peladeros. Donde haya agua, por ahí van, porque donde haya agua se van a encontrar con un oasis. Entonces hay un conflicto muy fuerte de encontrarse. Ahí en Ur de Caldea, esas tribus es donde tenemos los primeros orígenes, por allá en Irán, de este personaje fundamental en la Biblia que hablará, Abraham.
¿Ya? ¿Qué hay también? Con esas olas que se entrecruzan de nómadas, de tribus nómadas, ¿sí? Que chocan entre sí, que se calman en unos lugares mientras que en otros se ven rechazados por el acantilado. La agitación levanta peleas, ¿sí? Esta tierra es mía, aquí ponemos nuestras tiendas. Nuestras tiendas son carpas, ¿sí? Y no, que allí hay una mejor tierra, vámonos para allá. Levanten carpas, levanten tiendas. ¿Ya? Son clanes. El clan que se va afectando se levanta, pliega sus tiendas, reúne sus rebaños y se va a desplazar a otro clan. Esta fecha es importante. Hacia el 1730 antes de Cristo, el oleaje llega a Egipto. Los Hicsos se instalan en el delta del Nilo. Este es el origen de todas estas tribus, de la tribu de Abraham. Quedará después todo ese pueblo que conocemos, el pueblo de Israel. Lo mismo que los rayos de un proyector aíslan en la escena de un teatro poblado de sombras, una zona de interés también en este inmenso río de lava anónima hacia el año 1850 o quizá más tarde. El foco de la Biblia ilumina especialmente a un clan entre otros muchos, aquel de donde saldrá Abraham o Abraham. ¿Sí ven? Entonces, aquí estamos en un marco general de la historia. Tribus que están ubicadas por allá, por el lado de Irán, ¿cierto? Que están buscando mejores tierras, llegan hasta el delta del Nilo y surgen todos esos grandes imperios egipcios. Pero la tribu que nos interesa es la tribu de Abraham, que en el 1800, más o menos 1850 antes de Cristo, se ubica. Abraham. Primero, Abraham. Siempre en la Biblia, el encuentro entre Dios y su pueblo, entre Dios y aquel que se llama, aquel que se conoce, el escogido de Dios, hay un encuentro que le cambia la vida. Y ellos lo resumen en el cambio de nombre. Abraham ahora se llamará Abraham. Isaac, Jacob, Israel. ¿Ya? El encuentro de Dios con ese líder, con esa experiencia primera, es un encuentro que transforma la vida tanto de ese personaje como de su pueblo. Abraham. Mire, la narración bíblica se muestra pródiga en el relato de toda la experiencia posterior de la alianza en el Sinaí y de la revelación de Yahvé a Moisés. Nos permite además situar a Abraham entre los diversos pueblos y señalar algunas de las costumbres de la época. El clan de Abraham, las tribus nómadas, salen de Ur, recuerden, en Mesopotamia, salen de allí como los demás clanes, porque no tienen más remedio. Abraham tiene además, por lo visto, una razón suplementaria. Su mujer es estéril. Anciana como él. Como se solía hacer por entonces, leyó sin duda en ciertos presagios una nube de polvo que se dirigía hacia el oeste, o la visión del cielo estrellado, un signo de su divinidad luminaria, ¿ya? Para que se pusiera en camino. O sea, esto es muy importante. Estos pueblos no son como nosotros, sino que ellos están conectados con los signos, ¿sí? Son sensibles al crecimiento de las flores, a las tormentas,
a las estrellas. Entonces ahí veían, interpretaban, ¿cierto?, realidades de su propia vida. Abraham era un hombre anciano y estéril con su mujer Sara. E interpretan un cielo estrellado de uno de esos momentos de tribu y de desierto. La voz de Dios: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu generación. Así será tu descendencia. Y con ese movimiento de las arenas hacia otros sitios, emprende ese camino. Digamos que aquí lo que estamos tratando de entender es eso que después se construye en un relato magnífico. Dios se encuentra con Abraham. Abraham reconoce a Dios. Abraham reconoce que este Dios es Yahvé, es decir, el que es, y que solo en la medida que se va caminando con Él, nos daremos cuenta cada vez mejor de Él. Por eso Abraham es fundamental al acercarnos al curso bíblico. Miren que empecé por Abraham, no empecé por el Génesis ni por la creación, empecé por Abraham, porque aquí lo que importa es el plan de Dios y la construcción de ese plan a partir de la promesa que descubre Abraham. Serás padre de un gran pueblo, de una gran generación. ¿Ya? El clan se detuvo durante algún tiempo en Harán, colonia de Ur, en donde se veneran muchas divinidades. Acuérdense que son pueblos que van caminando y se van metiendo con otros dioses. Aquí lo hermoso es que Abraham reconoce que Dios no es ese Dios de barro ni ese ídolo, sino es el que camina con su pueblo. Es hermoso. Abraham llega a Canaán, en donde se adora al Dios Él. Se instala allí y se pone al servicio de aquel Dios local, puesto que aquel Dios le ha dado una tierra. Abraham lo cree capaz de resolver también su problema familiar. Le ofrece entonces un sacrificio de fecundidad para obtener hijos de su mujer estéril. Hasta ahora, Abraham no ha hecho otra cosa más que portarse como cualquier otro hombre de su época, cambiando de Dios al cambiar de país. Pero entonces ocurre algo que parece único en la historia de las religiones. Ese Dios al que se dirige transforma aquel sacrificio de fecundidad en sacrificio de alianza. Abraham accede a la verdadera fe, que es respuesta a la palabra de Dios. Esto, queridos hermanos, es como la síntesis que ustedes lo podrán leer en los primeros capítulos, en los capítulos 15, 16 y 17 del Génesis, y luego haremos un ratito de oración. Pero aquí lo que yo quiero insistir es eso. Cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe. Pero aquí hay un cambio muy importante, que ustedes saben la historia de Abraham. Abraham, un hombre anciano, un hombre que Dios le dice: sal de tu tierra y vete a la tierra que te daré. Pero yo soy un anciano, vete que yo te diré. ¿Y quién eres tú? Yo soy Yahvé, yo te lo voy diciendo. Pero mira el cielo, vas a tener muchos hijos, pero si mi mujer es estéril, le da un hijo, Isaac. Atención, aquí aparece una transición muy fuerte, típica de esas religiones de ese momento. Sacrifica a tu Dios, tu mujer, tus hijos, sacrifica a tu Dios, si es tan importante para ti. De por sí ustedes saben que nuestras religiones ancestrales hacían eso. Se moría el cacique y no solo se iba para el hueco el cacique, la mujer del cacique y los hijos del cacique se iban a viajar allá a la fosa común, a un viaje ancestral. Pero también, si se ponía molesto ese dios del volcán, a la doncella metámosla y botémosla al volcán. Era propio de las religiones ancestrales hacer sacrificios humanos. Entonces,
Abraham cumple con un sacrificio, sacrificar a su hijo Isaac. Aquí el cambio es el que construye esta promesa. Dios no es el Dios de los sacrificios, es el Dios de esta palabrita que es fundamental y deben tenerla ustedes atravesada en este curso bíblico. Es el Dios de la alianza. Es el Dios de la alianza. No sacrifiques a tu hijo. Al contrario, no hagas lo que hacen no te voy a pedir lo que hacen los otros dioses, porque a mí no me interesa que hagas lo que hacen los otros dioses. A mí me interesa que hagamos un pacto, un trato, una alianza, un testamento. Y entonces no sacrifica a Isaac, sino que coge un cabrito y hace un sacrificio, un holocausto, para sellar una alianza. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. La promesa. Este momento en la historia bíblica es fundamental. Fundamental. Aquí van a entender ustedes por qué en el Antiguo Testamento ese pueblo se siente como pueblo de la alianza, pueblo escogido. Es el pueblo que entre todas esas tribus reconoce que este Dios no hay que hacerle lo mismo que los otros dioses. A los otros dioses toca que matarle la virgen, la doncella, el familiar, matarle el chivo, el cabro, para que queden contentos. Este Dios lo que quiere es una relación, una alianza. Y Abraham es el padre en la fe, es el primero en descubrir que ese Dios que se le manifestó en las estrellas, en la tierra, le da una tierra, Canaán. Después de ser unas tribus, le da una tierra que emana leche y miel. Ese Dios se muestra y le promete que no lo va a dejar solo, que le va a dejar descendencia. Oye, para el Antiguo Testamento es importante, para nosotros no. Para nosotros hoy, si tenemos un hijo, medio mejor. 2, no, ya no importa el apellido. No, qué carajo de apellido. Para el semita, para el israelita, yo tengo que tener mínimo 15 hijos para prolongarme en la historia. A través de tierra, a través de mi apellido, a través de mi nombre. Entonces, a un hombre estéril y anciano que ya estaba terminando su vida, Dios le renueva su vida y le reinventa su manera de relacionarse con él. El Dios de Abraham, el capítulo 15. Ese capítulo 15, yo quiero que lo lean, pero ahorita vamos a leer en oración un ratico. Génesis 15. El capítulo 15 del Génesis es complejo y agrupa dos relatos de la alianza considerado bajo dos ángulos diferentes. Según uno de ellos, Abraham prepara, siguiendo el ritual previsto en Mesopotamia, para estos casos, un sacrificio de fecundidad al Dios. Al Dios Él, al Dios Yahvé, a ese Dios. No tiene nombre. ¿Cuál es Dios? Yo soy Él, yo soy el que soy. No le ponga nombre, es Él. Para obtener un hijo. Pues bien, ese Dios se niega a situarse en ese movimiento de conceder un beneficio como contrapartida de un sacrificio. En el sueño estático de Abraham, transforma el sacrificio de fecundidad en un rito de alianza, de una alianza en la que solamente Dios se compromete. Esto quiere decir que el hombre no tiene poder sobre esas alianzas, ya que solamente es un espectador y beneficiario. Y Dios le concede la fecundidad de propina como un fruto de la promesa. Es lo que hemos insistido. Es que Dios quiere que seamos de su pueblo.
y Dios intercede en favor. No le interesa, y eso va a ser una continua historia, la continua historia de ese pueblo que dice: nosotros somos el pueblo de Dios, Dios es bueno con nosotros, Dios nos ayuda, Dios cumple su promesa, Dios no falla, mientras que nosotros sí. Eso va a ser una constante de toda esta historia. Acuérdense la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de Abraham, que va allá a Sodoma y Gomorra, un pueblo impío, pueblos perversos, y se destruyen. Y la mujer de Lot, que va saliendo de ese pueblo, Dios dice: no miren atrás. Y la mujer de Lot que mira atrás, un bello símbolo, es decir: añoro eso y me vuelvo estatua de sal. Todos esos simbolismos son propios de los semitas. Un pueblo que vive en el pecado se destruye. Dios quiere cumplir su promesa y salvar. Pero siempre hay unos que, aún sabiendo que es pecado, quieren mirar atrás. Añoran eso. Se vuelven estatuas de sal. Son símbolos muy profundos de esta fidelidad. Una fidelidad que va enmarcada precisamente en eso, en esa alianza, en aquello que no era quizá al principio más que un intento de explicar los dos nombres de Abraham y Abraham. La Biblia ve el signo de una relación nueva entre él y Dios, y esto significa al mismo tiempo una misión, como cuando se nombra a alguien para una responsabilidad. Serás padre de un pueblo. Aquí hay una nueva relación. Se construye una nueva relación. Hay un cambio. Hay un cambio. O sea, esto no es solo una cosa externa de ritos. Hay un cambio. Dios nos ha favorecido. A través de esto tan pequeño, nos ha dado una alianza, nos ha protegido. Y tú serás padre de un nuevo pueblo. Todo esto tenemos que verlo desde la perspectiva cristiana. Ese nuevo pueblo después será el pueblo de Dios que Jesús, con su muerte y resurrección, ha hecho, la iglesia. Pero en este momento de la revelación del Antiguo Testamento, ese pueblo es el pueblo de Abraham, el padre de la fe, el padre de muchos. Y vamos a ver después que empieza una historia. Abraham tiene un hijo con una esclava, Agar. Agar es el hijo de la esclava, Ismael, pero no es el hijo de Sara. Y entonces Ismael sale y Dios también lo hace hijo de un gran pueblo. En Abraham está Ismael, el pueblo árabe, el pueblo musulmán, y a Israel, el pueblo judío. ¿Ya? Ahí está el tronco de estas dos grandes religiones. Ismael, el tronco de la religión musulmán. Isaac, el tronco de la religión judía. Nuestros hermanos mayores, los judíos. Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa. Esto que te estoy contando, tú lo puedes leer en Génesis 15, 16, 17, 18. Ahí está lo interesante de Isaac. Dios cumplió, continúa, prolonga la descendencia. E Isaac tuvo a dos hijos, Esaú y Jacob. Entonces empezamos a ver una historia llena de cosas propias de la condición humana. Odios. Isaac, digamos, es el hijo de la promesa y queda muy bien. En la Biblia no se enuncia mucha cosa, solo que fue un buen hombre y que tuvo dos hijos, Esaú, el mayor,
y Jacob el menor. Esaú es el hijo de la primogenitura. Culturalmente el hijo mayor en el pueblo semita es el que se le entrega todo, ¿ya? Es el hijo de la herencia, es el hijo de la primogenitura, es el que se le entrega todo, ganados, tierras y el mandato de las tribus. Ese era Esaú, que era cazador. Y Jacob era pastor. Aquí empieza ustedes a ver una cantidad de tradiciones que van construyendo unos relatos donde van acentuando más el sentido del pastor que el sentido del cazador. Abraham lleva sus tribus, pero va con sus rebaños. Y es un pueblo que va con sus rebaños. Entonces, el pastor que cuida sus rebaños, que mientras que está ahí en el pastal, alimentando sus rebaños, tiene tiempo para dialogar con Dios, para contemplar la naturaleza, que se le da mucha capacidad por el silencio de estar con los rebaños, de ser muy agudo, de percibir cualquier lugar donde vaya el lobo, la serpiente, alguien que haga daño a ese rebaño, de cuidar a sus ovejas. Y un pueblo que va buscando asentarse, pues es como unas ovejas que el pastor les va diciendo: venga, por aquí hay buenos pastos, por aquí hay agua. Pueblo que va caminando con Abraham, con Isaac, con los patriarcas, y que va dándose cuenta a los profetas que eso es lo que hace Dios, el buen pastor: guiar a su pueblo, darle pastos, darle viñas, darle mar, darle cosas. Entonces va acentuándose más la línea del pastor, no era del cazador. Y esto es muy importante también, que lo sepan, también es una historia truculenta, que eso es algo que mucha gente sufre con la Biblia, pero la Biblia muestra unas historias todas raras, de envidia, de mentira, de Sara le dijo a Abraham: esa esclava se siente mejor, más mujer que yo, porque te dio un hijo, echa a esa esclava de aquí. Y uno se escandaliza. Pues ¿por qué se va a escandalizar? Son las historias de los seres humanos, son las historias tuyas y mías. No hay que escandalizarse ni ser mojigato, sino hacer una lectura como le hizo el pueblo de Dios, que fue valiente de mostrar eso en carne viva, de lo que significa el corazón humano, que no quiere sino solo lo suyo, no quiere sino solo poder, dinero, hacer lo que quiera, y aún Dios cumple la promesa, cumple la alianza, y en ese corazón truculento y en esas escenas truculentas actúa. Acuérdate que dije que Isaac, el hijo de la promesa, tuvo dos: uno Esaú, cazador; otro Jacob, pastor. Esaú, velludo, lleno de vellos por todo lado; Jacob, lampiño y el menor. Y la construcción del relato es linda. Dice que nacieron al mismo tiempo, pero primero nació Esaú. Pero al salir Esaú, el bebé como que le agarró el pie para salir Jacob. Pero la historia se vuelve truculenta cuando Jacob sabe que no va a heredar nada de su padre, mientras que Esaú todo. Y un día llega hambriento Esaú y dice: denme lo que sea, porque tengo mucha hambre. Y Jacob le dice: ¿y hasta tu primogenitura me la darías por un plato de lentejas? Hasta eso. Y es así que la palabra dice que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Pero pensó que era una historia que Jacob lo había tomado como un chiste. Y antes de morirse Isaac,
pues tiene que darle la bendición a Jacob y a Esaú. A Esaú como el sucesor de los patriarcas, el sucesor de Abraham, de Isaac. Pero como está de casa y ya está agonizando y ya está ciego porque era un hombre anciano, va a donde su padre Isaac, Jacob, con una piel de alguno de los animales que ha cazado Esaú, fingiendo que es el hermano, que es Esaú. Y como el pobre viejito ya está ciego y no alcanza a ver nada, le da la bendición y le da el derecho de la primogenitura a Jacob. Llega Esaú a recibir la bendición de su padre. Isaac dice: hijo, pero si ya viniste, ya te di la bendición. Esaú se da cuenta que Jacob le robó su primogenitura y sale a asesinarlo. Y entonces se va, huye Jacob al desierto. Y allá en el desierto tiene una experiencia con Dios. Siempre nos va a mostrar esto la Biblia, siempre. En el desierto, allá con las ovejas, allá donde Jacob se consiguió una mujer y le tocó trabajar 7 años para conquistarse un pedazo de tierra y unos animales. Allá en el desierto, Dios lo bendice, Dios le da una familia, Dios cumple con la promesa. Y este Jacob, pues después de muchos intríngules, vuelve a su tierra, se reencuentra con Esaú, pues la primogenitura y la bendición de su padre ya la tiene Jacob. Se reencuentra en la noche, en la lucha interna. Hay un texto muy lindo. Todos estos textos se los estoy narrando de una manera muy breve para que tengan una visión general. Un momento donde ese choque de que le robé la primogenitura, de que tengo que empezar de cero, de que me explotan, de que tengo que conquistar una familia. Pero hay un momento donde él se encuentra en una pelea con un ángel. La pelea con el ángel. O sea, es como una lucha interna de lo que hizo, de lo que debe hacer. Y en esa lucha, el ángel, es como una visión teológica de Dios, le dice: déjame ir, yo no te dejaré ir si no me das tu bendición. Y en esa lucha se desgarra el muslo. Y dice que venció la lucha, el ángel lo bendijo, pero quedó desgarrado Jacob. O sea, la lucha espiritual de lo que se quiere y lo que Dios quiere es una lucha donde Dios, si lo dejamos que venza, vence, pero quedamos heridos. Son textos muy hermosos, vistos desde esta línea. La historia es que Jacob luego se reencuentra con su hermano Esaú, se perdonan. Uno coge para un lado, otro coge para el otro, no nos vamos a volver a ver. Vete con tus tribus y yo me voy con las mías. Y Jacob se va. Y Jacob sigue. Y tiene 12 hijos. Esos 12 hijos serán las famosas 12 tribus de Israel. Pero atención, este Jacob, lo mismo que Abraham, Isaac, Jacob, en este encuentro con Dios que le cambia su vida y le cambia su misión, le dirá: tú te llamarás Israel. Esos 12 hijos serán los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces ustedes ven cómo estas historias lo que dejan ver es la frágil condición de la humanidad frente a la columna de hierro de promesa de Dios, que aún con la fragilidad y con los seres humanos, con sus ambiciones y sus cosas, Él actúa haciendo que el plan de Dios, su promesa, su alianza de cuidar a su pueblo, de darles una tierra, de cumplirles, se haga realidad. Esta historia es la historia de Abraham.
nosotros la podemos ver en Génesis. Esta síntesis de este momento de los patriarcas, como les digo, vuelvo a insistirlo, primero fue tradición oral y después, mucho tiempo atrás, cuando Israel ya es un reino, cuando Israel ya es un pueblo mucho más dotado, quiere releer su historia, construir su historia a partir de los relatos, pero darle también un sentido. Ve y pregúntale a tu mamá cómo vivió y si se acuerda de algo que le contó su abuela. Y hoy tú entenderás, cuando te cuente tu abuela cómo vivió, la versión de tu abuela, la versión de tu mamá y tu versión, tú hoy construyes un relato a partir de eso. Y es real, pero es una visión, una versión. Una versión que tiene el componente de lo que me contaron y de lo que yo estoy viviendo, y con lo cual tengo herramientas para interpretar lo que nos sucedió. Eso es lo que sucede con todos estos episodios de la Biblia. Por eso digo yo que las tradiciones primero son orales y luego la tradición escrita. Las tradiciones escritas surgen mucho después, esto sucedió en el año 1800 y esto empieza a ponerse por escrito en el año 500, 600. Ya cuando un pueblo empieza a hacer un análisis de dónde venimos, quiénes somos, cómo Dios ha actuado, entonces hay una visión teológica, una visión de fe, una visión social y unas realidades históricas de un pueblo que no siempre fue libre, que fue esclavo, que se dividió, que se peleó y que releyendo lo que le sucedió, actúan y van dándose cuenta que Dios siempre ha cumplido su alianza, mientras que ese pueblo no siempre la ha cumplido. Muy bien, entonces esta es la primera etapa de nuestro curso bíblico, ¿ya? Esta primera etapa va acompañada de sus preguntas. De pronto en el chat de Instagram, vamos a mirar el chat de Instagram, ustedes pueden preguntar algunas cosas. Estoy casi seguro que ya no hay problema de que ustedes, de pronto los que están en Instagram con nosotros, nos están siguiendo algunas personas y estoy seguro que en YouTube, YouTube estaba bloqueado hoy. Entonces por eso nos tocó grabar el video para YouTube y lo subiremos. Pero es que YouTube no estaba funcionando hoy. No es problema, digamos, nuestro, sino es un problema de YouTube que no sé qué les estaba fallando hoy. Entonces no pudimos subir el video en directo, la transmisión en directo, pero sí en Instagram, ¿ya? Pero cuando ya funcione YouTube bien, pues subimos el video también y lo colgamos en el canal de YouTube Padre Ramón Zambrano. Pero ahorita vamos a abrir un espacio para las preguntas por Instagram, ¿sí? Bienvenidas las preguntas hasta este momento. Yo quiero que ustedes se animen a participar. Voy a mirar mi celular también. Voy aquí a dejar esto aquí. Y entonces, bienvenidas todas las preguntas de ustedes, ¿ya? Bienvenidas, porque es un momento interesante para participar, ¿ya? ¿Cómo estamos? ¿Qué preguntas tenemos? Si de pronto me las mandan por WhatsApp o algo así, mucho más práctico. Y va a ser muy importante para que nosotros podamos analizar. Ahora viene la etapa que es la que hemos querido hacer siempre cuando hacemos esas transmisiones y es, bueno, tú que estás participando, ¿qué te surge? ¿Qué inquietudes te surgen a partir de la Biblia de esto que está sucediendo? ¿Qué preguntas tenemos? ¿Ya? También ustedes, cuando ya se cuelgue el video en YouTube, pues entonces seguramente ahí también ustedes podrán hacer preguntas y con gusto las contestaremos. También entran a la página www.padreramon.com y ahí encontrarán la tercera lección. En la tercera lección hay toda una síntesis de esto que hablamos de Abraham, ¿sí? Y algunas herramientas que nos ayudan a entender esta historia, ¿ya? Yo lo que quiero es que ustedes vean o que les quiten cualquier cosa extraña o rara. Lo que pasa es que las maneras como las escriben sí nos pueden dejar una sensación como, uy, es que Dios antes hablaba de una manera y ahora ya no habla igual. Puede ser que la manera como las escriben dejen esa sensación, pero haciendo un análisis y ya con esta explicación, ustedes se dan cuenta que Dios sigue manifestándose igual que antes, que aquí no hay nada raro. Pero sí fue muy importante para nosotros la decisión de Abraham, de reconocer a Dios ya de una manera distinta.
Y entonces ahí es donde decimos, no solo es que Abraham lo reconoció de una manera distinta, sino es que Dios se manifestó de una manera distinta. Saludo a Pío Te Futur desde Guatemala. Gracias por estar con nosotros desde Guatemala en este curso bíblico. Muchas gracias. Y gracias a todos los que van participando. Vamos a ver si podemos contestar algunas preguntitas antes de ir al momento de oración, ¿sí? ¿Qué preguntas hay de esto que contesté, de este panorama? Está la tercera lección, la promesa, Abraham. Eso está en los 5 libros de la Biblia. Janet Zoraida, ¿por qué se cambia en la entonación de los nombres? Abraham, te llamarás Abraham. Isaac, te llamarás Isaac. Jacob, te llamarás Israel. Es la manera de decir, ahora mi misión es otra. El cambio de nombre es una manera de decir, ahora Dios, el encuentro con Dios ha replanteado mi vida, le ha dado un giro total a mi existencia. Ahora vivo a partir de la misión, o me defino a partir de la misión que Dios me ha puesto. Hasta hace muy poco, por ejemplo, en las comunidades religiosas, a las monjas, a las religiosas les cambiaban el nombre, que era un signo muy bíblico, es decir, ahora empieza una misión distinta y con ella una vida distinta. ¿Ya? Nos pasan otra pregunta, Pío Te Futur. ¿Abraham fue solo una persona o varias? Abraham fue una persona que recoge todo un pueblo. ¿Sí? Algunos decían, no, es que Abraham es un imaginario. No es un imaginario. Abraham es una persona. Dios no coge imaginarios, pero representa a ese Abraham una persona y un pueblo. ¿Ya? Abraham es un pueblo y es una persona. ¿Sí? Porque se define con rasgos claros. Un hombre anciano, una esposa, una realidad. O sea, no es, pero al servicio de un pueblo, el pueblo de la promesa. ¿Ya? Muy bien, si hay alguna otra pregunta, bienvenida sea. Este es el momento para participar y hacer preguntas. Lo mismo ustedes, los amigos del canal de YouTube. Quiero insistir que pues cuando que queríamos hacer esta transmisión en directo, pues YouTube no estaba funcionando. No es un problema nuestro, es un problema de YouTube. Entonces lo que haremos es subir el video cuando ya las mismas condiciones de YouTube lo permitan. En Instagram 24 horas estará el video colgado y en YouTube pues cuando ya las condiciones lo permitan lo subiremos. Quiero disculparme, pero no es un tema nuestro, sino es un tema de YouTube. YouTube algunas veces un poquito caprichoso, creo yo, entonces no permite siempre que las transmisiones en directo sean a la hora que uno quiere. Pero no duden que apenas el video se cuelgue, ya ustedes serán los beneficiarios también del video. Quiero invitarlos a todos ustedes a participar. ¿Qué preguntas nos surgen? Y por aquí tenemos otra pregunta, a ver. Y Marrosu, ¿por qué Dios le habla a unas personas o a todas? La Biblia está diseñada, vuelvo a insistirlo, como una experiencia donde Dios le habla a un pueblo. Pero los géneros literarios, las maneras como se escribe, darían la sensación que es que Dios le habla a unas personas y que ahora no habla igual. Por eso quiero ubicarlos y por eso insistí mucho en que primero hay una tradición oral, luego una tradición escrita. Pero que después la construcción de los relatos que se hacen, lo que pretenden es como protagonizar un poco al personaje, ensanchar al personaje, mitificarlo. Pero lo que muestra este curso bíblico es que Dios sigue hablando de la misma manera. Sencilla, como te habla a ti, como me habla a mí, le habló a Abraham, le habló a Isaac, a Jacob y nos sigue hablando. ¿Ya? Pero si quisiéramos construir esto que estamos viviendo en una poesía, en un relato mucho más épico, con más adornos, pues daría esta sensación que genera tu pregunta. Es que como que antes hablaba de una manera mejor que ahora ya no, como que ahora ya es difícil y antes no. No, igual. Es una construcción literaria que da esa sensación como de protagonismo, ¿ya? Tomes tu Biblia.
Yo les hablaba del capítulo 15 del Génesis. Capítulo 15 del Génesis. Va a ser para nuestra oración. Esta experiencia del curso bíblico es para que te estimule a tener estas claves de lectura de la palabra y hagas también una aplicación de la palabra a tu vida. Esto no solo está escrito por cultura general, no solo está escrito para aprender más, sino para que tú aprendas a hablar con Dios y a reconocer a Dios en tu historia. Pidamos la luz del Espíritu Santo que nos ilumine. Del libro del Génesis, el capítulo 15. Después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándolo afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo contó como justicia. Y le dijo: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio puso cada mitad enfrente de otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham los espantó. Y cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto lo invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya leer un capítulo de estos, uno se da cuenta que hay una relectura, hay muchas manos metidas de momentos de ese pueblo que ya vivió experiencias de esclavitud, de búsqueda de tierra, de lucha con otros pueblos, ya que hay una lectura del acontecimiento de Abraham. Y aunque ya es un texto fruto de un momento histórico, fruto de un hecho real, pero contado primero por transmisión oral y luego vivido en la experiencia de un pueblo que ahora relee su historia a partir de su pasado, hay que reconocer algo que fue muy lindo. Lo que Dios le dice a Abraham: yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Esa conciencia la tiene el pueblo de Dios.
Dios para nosotros, promesa, es un escudo. Y nuestro premio será muy grande. En Jesús, Él de verdad ha sido nuestro escudo que nos ha salvado, y Dios ha cumplido, dándonos una tierra mucho mejor, el cielo. Entonces, ahora que estamos haciendo oración a partir de este capítulo 15, como pueblo, como nación, como familia, como tú, que vas construyendo tu relación con Dios, también le podemos decir a Dios, lo mismo que Abraham, lo mismo, pero tú no me has favorecido, como que yo me doy cuenta que tú ayudas más a otros que a mí, como que las cosas para mí no son tan buenas como para otros. Lo mismo que sintió Abraham, que era viejo, que era estéril, que él no iba a tener descendencia en su mujer, sino en una esclava, que para ellos eso era pues terrible, era no existir. Pero Dios le manifiesta que es un Dios que cumple sus promesas y cumple su alianza. Entonces ahora, en este momento de oración, podemos decirle a Dios eso: Señor, este soy yo, esto es lo que creo. Y muchas veces lo que creo es lo mismo que Abraham, que no me ha ido tan bien, que no soy tan afortunado, que a otros has ayudado más que a mí. Y podemos escuchar la voz de Dios diciendo que también nosotros somos hijos de la promesa, y que nosotros, pueblo de Dios, la iglesia, Él ha cumplido plenamente sus promesas en Jesucristo, el Salvador. Por eso vamos a decirle al Señor juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, y recuerden, en mi página www.padreramon.com está la síntesis de la lección 3. Los quiero mucho y sigan con nosotros, háganle me gusta y reenvíenle a otros este video para que muchos se suscriban a Instagram y a mi canal de YouTube. Adiós.